¿qué tal? Les habla Rix y sean bienvenidos al Falso 9. Desde hace ya mucho tiempo les quise hablar o les quería hablar sobre el fútbol mexicano, más en específico al tema de los futbolistas, esos que siempre tendrán el sueño de ir al fútbol europeo. Y este es uno de los temas más polémicos en la historia del fútbol mexicano, hablando de por qué el futbolista no está para esos grandes momentos en el fútbol europeo, por qué el futbolista nacional no compite en las grandes competencias o en las grandes finales o en los mejores equipos, porque eso es algo que pasa una vez cada cierto año y no siempre es muy probable que pase. Porque ya hace mucho tiempo que pasamos de jugadores como Chicharito, que estuvo en el Real Madrid o el Manchester United, o Rafa Márquez, que estuvo en el Barcelona, o Hugo Sánchez, que también fue uno de los más grandes en el Real Madrid. Y nos quedamos en futbolistas que sí realmente han estado en equipos importantes del fútbol europeo, pero no los más importantes. Y esto claramente se refiere a una sola cosa, es que los futbolistas mexicanos no están listos para este tipo de equipos. Porque en los últimos años nos hemos cansado de decirlo, el futbolista nacional debería salir joven al fútbol europeo. Y aquí en México hay una especie de proceso en el que el futbolista no sube ni siquiera al primer equipo en una liga mexicana porque no está listo para este tipo de fútbol. Y aquí es donde radica el problema. Ya vimos cómo Luis Chávez, ya casi veterano, está marchándose apenas al fútbol ruso. O incluso casos de futbolistas que están en su mejor momento de juventud y no se pueden ir a Europa porque simplemente los equipos europeos no le llegan al precio a los mexicanos. No es posible pagar 10, 15 millones de euros por un futbolista que no sabe si realmente será lo mejor que puedas contratar. Y por otra parte, estas sí son prácticas que se dan en el fútbol mexicano, porque un equipo de la misma Liga MX es capaz de comprarle a otro un jugador en 15 millones de dólares o poquito más. Lo que hace que una compra tan grande prácticamente amarre al jugador en la liga y le sea muy difícil ir, principalmente por los sueldos, que aquí en México son bastante altos. Incluso es muy complicado que el futbolista se quede sin contrato y se vaya a Europa, como muchos en el fútbol europeo lo hacen, que al terminar contrato se marchan libres a otro equipo. Y aquí en México esto es muy difícil por una cosa en específico, el dichoso pacto de caballeros, uno que se dice todavía existe. Y aquí tenemos que decir que el pacto de caballeros es principalmente una negociación entre equipos donde el futbolista mexicano, o en este caso puede ser extranjero, no puede opinar como tal sobre su futuro. Por lo que los equipos pueden decidir entre venderse y cambiarse a los jugadores sin ningún problema, y el mexicano tiene realmente que quedarse de acuerdo con esto y nada más. Y bueno, ahora vayámonos al hipotético caso en el que el futbolista mexicano, ya sea joven o un poco veterano, logra irse a Europa. Y no esencialmente una liga realmente competitiva o de las más competitivas como la española, la inglesa, la alemana o incluso la italiana. Y por lo general los futbolistas se van a ligas como la holandesa o la portuguesa, que realmente son buenas ligas y son buenas para el nivel del futbolista mexicano actual. Pero esto es bueno para todos menos para los medios, porque los medios quieren vender a los futbolistas a los equipos más grandes del fútbol europeo y por ahí no es el camino. Entonces los medios y prácticamente todo el fútbol mexicano quieren que los futbolistas se salten la parte del proceso, donde el futbolista se establece en el equipo actual y posteriormente se va a un equipo mucho más competitivo. Un caso muy pegado a esto es el de Edson Álvarez, que estuvo un buen rato en el Ajax, se estableció, fue uno de los mejores jugadores y posteriormente marchó al West Ham, un equipo que actualmente tiene una gran nómina para lograr algo importante en el fútbol de Premier League y sobre todo en la Europa League. Pero aquí siempre hay un problema y ese es el hipotético caso en el que Edson Álvarez no hubiera despegado en el fútbol de los Países Bajos, porque seguramente un equipo mexicano estaría 100% listo para repatriarlo, traerlo al país por lo mismo que incluso se pagó cuando se fue. Y ese es el problema que radica, que el futbolista, digamos, no lo dejan pelear un poco por un puesto o tratar de irse a otro equipo de Europa, lo quieren de ya, en México. Y por esta misma razón es que 3 jugadores mexicanos podrían competir en la actual Champions League. Muy pocos realmente. Pero es porque realmente no hay un proceso idóneo para un futbolista que trata de jugarse un tiempo en Europa. Y digamos la verdad, no hay un futbolista mexicano que realmente pertenezca a la élite del fútbol europeo, digamos en el top 100 de mejores futbolistas en estas ligas. Es por ello que raramente o rara vez veremos a un mexicano compitiendo o tratando de ser el mejor en un torneo como este.
Pero bueno, no vamos a decir que un futbolista mexicano puede ser el hipotético jugador más grande de la historia, pero podemos decir que sí hay futbolistas con grandes capacidades para triunfar en Europa, pero lamentablemente no llegan porque ni siquiera debutan jóvenes en el primer equipo, y tras esto se vuelven veteranos y prácticamente se les acaba la oportunidad de ir al fútbol europeo. Por lo que muchos jugadores que se podrían llamar joyas terminan por ser absolutamente nada o terminan por ser un futbolista bueno en una liga como la local. Pero ustedes ¿qué opinan? Si opinan lo contrario o realmente opinan lo mismo que yo, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y yo por mi parte me despido. Yo soy Rix, nos vemos.